de gobierno. El gobierno, ustedes saben que es un elemento del Estado, no es el Estado en sí. Y entonces, en relación a eso, yo tengo que enviarles el material, tanto de estudio como de la clase que está pregrabada, para que pues podamos hablar un poquito con relación a los principales sistemas de gobierno. Dentro de esos sistemas de gobierno, para hablar una generalidad, pues encontramos el sistema democrático. El sistema democrático que existe una variedad de, de sistemas democráticos de gobierno. Ustedes trabajaron ya en algún momento sobre las clases de democracia, pero también la historia nos lleva a estudiar un poquito sobre otros tipos de gobierno que aún en la actualidad todavía se aplican, por ejemplo, las monarquías constitucionales, que encontramos precisamente que las propias constituciones mantienen estos tipos de gobierno monárquicos u oligárquicos, pero también existen otros que tenemos que conocer una generalidad para poder aterrizar en nuestro sistema de gobierno, que claramente nuestra constitución pues se lo reconoce como un sistema de gobierno eminentemente presidencialista y republicano, representativo y soberano. Eh, Tenemos que ver un poco con relación, aunque ya hemos platicado al respecto, sobre los orígenes de nuestro sistema de gobierno, que se traslada al presidencialismo, al presidencialismo, y de alguna manera también eh, tenemos antecedentes de un sistema parlamentarista. El presidencialista que surge de alguna manera con la división de los poderes del Estado, y otorgándole un poder o de gobierno al organismo ejecutivo. Y del sistema parlamentarista, el poder que tiene el organismo legislativo o el Congreso de la República. Si lo vemos desde el punto de vista de nuestra Constitución y no solo de nuestra Constitución, sino que de lo que conocemos en la doctrina, de lo que se refieren los organismos del Estado, recordamos, ustedes no me dejarán mentir, precisamente de que dentro de los poderes del Estado no hay una supeditación entre ellos. O sea, no podemos concebir dentro de un sistema democrático constitucional que un poder ejecutivo tenga, o el quien dirige un poder ejecutivo tenga eh, más poder que el legislativo o que el judicial y viceversa, sino que ningún poder del Estado está supeditado al otro. Eh, y que evidentemente el tipo de gobierno democrático pues se rige por dos grandes variantes o dos grandes pilares, y uno es el pilar jurídico y el otro es el pilar político. El jurídico, que hemos hablado bastante en este curso y seguramente ustedes van a seguir viéndolo en el transcurso de su carrera y posteriormente en el transcurso del ejercicio de sus profesiones como abogados y notarios, que el Estado se rige principalmente del pilar jurídico, el ordenamiento jurídico, el ordenamiento constitucional. Que eso, como les digo, hemos repetido y repetido y repetido de que un Estado no puede estar separado de ese poder jurídico, de ese poder judicial. Eh, pero también existe otro poder, otro pilar fundamental que sostiene el Estado, y es el poder político. Por eso es que nosotros tenemos una constitución política, porque es una constitución que eh, rige los destinos del Estado en determinada república, pero que los roles políticos se dan desde el momento en que el Estado está dividido entre una población dentro de un territorio determinado, y que ese Estado se rige a través de un elemento que se denomina derecho o la ley o el ordenamiento jurídico o la administración pública. Entonces, me disculpan
30 segundos, solo voy a contestar una llamada urgente de asunto de mi trabajo. Disculpen un segundito. Agradezco por la gentileza de ustedes de permitirme contestar esa llamada. Es que estaba hablando con mi procurador, que se me olvidó decirle que me tenía que entregar un expediente, pero como yo ahorita estoy dando clases, entonces no me lo iba a poder entregar a mí y tenía que indicarle a quién. Pero ahorita que me llamó, me recordé, dije, tenía que darle ese mensaje y se me había pasado por algo. Bueno, les agradezco. Entonces estaba en el tema de que ese tercer elemento que conforma el Estado precisamente tiene su origen del sistema constitucional. De eso vamos a hablar el día de hoy. Todavía son las 2:22, o sea que han pasado 7 minutos después del inicio oficial de la clase, que es a las 2:15. Jennifer, por favor, la escucho. Perdón, licenciado, se me activó. Bueno, Jennifer, con mucho gusto. Bueno, el día de hoy sí creo que vamos a ser un poco participativos. Miren, yo les he hablado mucho de esto y yo también les he comentado que pues doy clases en otras universidades, otras facultades de Derecho de universidades privadas. Y a todos mis alumnos les he dicho, miren, esta época de pandemia es complicada para todos. Creo que el docente se acomodó de estar desde su casa, su oficina. Por ejemplo, yo di muchos años clases en la Mariano Galvez de Escuintla y sufría, yo soy una persona que no obstante que vengo de Zacapa, pero pues soy muy vulnerable al calor y entonces yo sufría en Escuintla con los días sábados, horrible el calor. Entonces, el dar clases desde la casa, desde la comodidad de la casa, donde uno puede tener un aire acondicionado o su oficina, donde puede tener un ventilador, eh, todas esas ventajas, pues las tenemos con el tema de la educación a distancia. Pero el alumno también tuvo ventaja, ya no tenemos ni ustedes ni yo que estar corriendo a las instalaciones del centro de estudios, gastar gasolina, tráfico, lo que se expone uno en la calle y todos esos temas, pues nos hemos beneficiado con pues, la educación a distancia. Pero, pero, que yo siempre se los insisto, creo que sí vino de alguna manera a vulnerar la calidad académica. Porque yo soy alumno también, yo estoy estudiando ahorita, terminando mi maestría, y nos hemos beneficiado como alumnos. Yo, por ejemplo, a veces estoy recibiendo mi clase de maestría, pero pónganle que tengo que hacer algo que yo considero que urgente y que por eso voy a interrumpir mi clase. Pongo, apago micrófono, apago cámara y yo me levanto y puedo hacer cualquier otra actividad. Pienso que ustedes están en la misma posibilidad de hacerlo. Entonces el docente está dando su clase, pero uno muchas veces se puede distraer o ocuparse en otra actividad. Todo esto ha venido a complicar, pienso, la calidad académica y otras cosas, principalmente las evaluaciones, pues porque, miren, en el caso de ustedes, que son más de 200 alumnos, calificar eh, una respuesta abierta, pónganle que en un examen final yo les pusiera 2 series de 20 puntos, de 20 preguntas, calificar un examen de esa naturaleza, yo considero que lleva un promedio de 10 minutos. Y si multipliquémoslo por 200, es totalmente o casi imposible poder cubrir ese tipo de análisis,
Entonces, uno utiliza los mecanismos que la misma tecnología le proporciona. Y en el caso de ustedes, por ejemplo, hemos estado utilizando el formato de Google para examinarlos. Pero ¿qué tan eficiente es? ¿Qué tanto el alumno traslada en su examen lo que realmente conoce? ¿Qué tantos alumnos de los que ganaron realmente merecen ganar? ¿Qué tanto aprendieron? Entonces, todas esas dificultades, pues las tenemos. Yo creo que gracias a Dios, ya el tema de la pandemia ha venido pues disminuyendo su gravedad y tarde o temprano regresaremos a la normalidad. Tarde o temprano, yo creo que no va a ser este año, la Universidad de San Carlos de Guatemala pues, regresará a las clases presenciales. En el caso de la San Carlos es complicado porque tenemos un campus central abarrotado de personal administrativo, de personal docente y de estudiantes. Entonces, llegar, por ejemplo, en la noche, en todo el día, pero más en la noche a la Universidad de San Carlos, al campus central, es una odisea, tanto ingresar a las instalaciones como salir de ellas. Pues no sé si realmente las autoridades del Consejo Superior Universitario va a dar pues, la oportunidad de que regresemos a clase. Pero ¿a qué quiero concluir? Que cuando regresemos a clase presencial, estamos preparados, hemos aprendido, traemos las bases de los cursos que hemos ganado, no sabemos. Entonces, yo sí insisto, tenemos que tratar de ponerle un poquito de interés porque los únicos perjudicados seremos nosotros mismos como estudiantes. Si yo no aprendo y si yo gano, aparentemente sí aprendí, pero no lo hice. O sea, el ganar no necesariamente significa que aprendí. Pero bueno, esperemos pues que esta consecuencia de la pandemia pues no nos perjudique tanto en el sistema académico. Vamos a hacer una proyección de un material para la clase de hoy. ¿Sí se ve la presentación? Sí, licenciado, sí se ve. Perfecto. Bueno, entonces vamos a concluir esta plática introductoria con que vamos a cubrir los tipos de gobierno, los principales tipos de gobierno, la trascendencia o la influencia que tuvieron estos tipos de gobierno de otras latitudes, de otros territorios, de otros estados, en las repúblicas latinoamericanas, dentro de ellas Guatemala. Y con relación a la división de los poderes del Estado, para concluir en los tres poderes del Estado de Guatemala, que como ustedes muy bien saben, son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y su trascendencia en el desarrollo de las políticas de Estado. Eso pues lo vamos a cubrir perfectamente en la clase del día de hoy y la clase del día miércoles, si Dios lo permite. Entonces, vamos a comenzar mencionando que la organización del Estado como persona jurídica, porque ustedes saben la diferencia que existe entre una persona individual y una persona jurídica. Una persona individual como usted y como yo, que somos de carne y hueso y espíritu o alma, que se puede ver y tocar, que nos podemos trasladar de un lugar a otro, que nos podemos comunicar entre sí. Pero existe también la persona jurídica, que es aquella que evidentemente está conformada por personas individuales, pero es una persona abstracta, porque no se puede ver ni tocar. O sea, si pensamos, por ejemplo, en una sociedad anónima, pues evidentemente está conformada por socios. Los socios son personas naturales, personas humanas, individuales, que conforman una persona jurídica, que es una sociedad. Podríamos pensar en una iglesia, podríamos pensar en una asociación no lucrativa, pero la persona jurídica más importante probablemente es el propio Estado, porque el Estado es un ente abstracto que está conformado por leyes, por funcionarios públicos, pero la figura del Estado, la personería jurídica del Estado, es un ente abstracto.
Y como lo mencionamos, está integrada por un conjunto de personas jurídicas porque tenemos la naturaleza jurídica. ¿Por qué usted y yo somos personas jurídicas? Porque desde que nacemos nos inscriben en un registro civil, que en Guatemala es el Registro Nacional de las Personas, inscriben nuestro nacimiento, inscriben los cambios que vamos teniendo de nuestra persona, como por ejemplo la mayoría de edad, el estado civil y la muerte de la persona individual. Por eso somos personas jurídicas también. Yo acostumbro mencionar que existen dos tipos de personas, personas individuales y personas colectivas. Ambas son jurídicas. Lo que pasa es que en la práctica muchos mencionan personas individuales y jurídicas, pero desde la concepción doctrinaria ambas son jurídicas y el Estado está integrado precisamente por personas jurídicas. ¿Cuáles son las personas jurídicas que integran el Estado? La población en un determinado territorio. ¿Y quién dice eso? ¿Dónde está regulado eso que les estoy mencionando? En las leyes. Entonces, la ley dice, o la ley establece, que un Estado es es un ente abstracto, es una persona jurídica colectiva que está integrada por una serie de personas. Por un lado, la población, por otro, los organismos del Estado. Porque ustedes saben que desde la concepción o desde que nos ideamos la figura abstracta del Estado, lo conceptualizamos como que las personas individuales que estamos en sociedad decidimos como soberanos delegarle la función de administrar a los funcionarios por medio del gobierno y el gobierno específicamente por el ejecutivo, sin perjuicio de los poderes que tienen el legislativo y el judicial. Entonces, como dice acá en la presentación, los órganos del Estado son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Pero ¿por qué surge esta división de los poderes del Estado? Precisamente por aquel estudio eh, sociológico, filosófico y psicológico en que la persona humana, usted y yo, entre más poder tenemos, más tiranos nos convertimos. El hombre es un ser social por naturaleza, pero tiende a ser tirano cuando tiene mucho poder en sus manos. Podríamos mencionar ejemplos de ejemplos a través de la historia de la humanidad, ¿verdad? De personas que tuvieron mucho poder en sus manos, como Napoleón, como Gengis Khan, más recientemente en el siglo anterior, Hitler, por ejemplo, y por ejemplo, ya en esta actualidad en la que estamos viviendo, podríamos mencionar eh, al dirigente de Corea del Norte, por darles mención, así, pincelazos de personajes que tienen un poder casi absoluto en sus manos, que eso provoca una tiranía. ¿Y quién es el perjudicado o la víctima de esta tiranía, de este abuso de poder del Estado, de esa violación a derechos fundamentales de la persona? Es el gobernante que no tiene límites, es el Estado que le da todos los poderes absolutos a una persona o a un grupo de personas, si estamos hablando de una oligarquía, que se vuelven tiranos. Esos son de los tipos de gobiernos. Entonces, Montesquieu eh, idealiza el tema de la división del Estado en poderes. Y como ustedes saben, pues para que siempre exista un desempate, pues se acostumbra la pirámide integrada, pues evidentemente de tres esquinas, y por eso es que se conceptualiza que el Estado se divida en tres poderes, con funciones legales específicas, competencias específicas y control entre sí. De eso hablaremos también el día de hoy en relación a eh, los frenos y contrapesos, que es otra de las teorías que se aplican para la división de los poderes del Estado y evitar precisamente la violación al derecho de igualdad, la violación al principio de legalidad, al principio de juridicidad y a varios principios de la administración pública.
Por eso es necesario interpretar, conceptualizar que el Estado, para que pueda evitar ese jus puniendi, ese poder, poder del Estado castigador, sea limitado. Y por eso es que existe la Constitución. Nosotros no podríamos alegar ignorancia de mencionar, sí es cierto, nuestra Constitución tiene dos cuerpos importantísimos, que es, y se pone como aquí creo que sí podríamos mencionar que el orden de los factores altera el producto en el sentido de que primero el legislador constituyente originario eh, coloca al organismo, perdón, a la parte orgánica la coloca en primer lugar y a la parte dogmática, perdón, y a la parte orgánica la coloca en segundo lugar. La Constitución originalmente pues está integrada por los derechos fundamentales, los derechos que toda la población tenemos, los derechos que tiene el poder soberano y, y en segundo lugar la estructura del Estado, que en nuestro caso evidentemente es por medio del organismo ejecutivo, legislativo y judicial. Y es tan importante retomar un punto. Recuérdense que la Constitución no es una ley ordinaria, no es una ley ordinaria que esté dentro de las facultades del organismo legislativo crear. Claro está que una Constitución puede ser modificada en algunos de sus artículos por el organismo legislativo, pero su creación en sí tiene la facultad de un poder constituyente, que en nuestro caso es la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, desde el punto de vista jurídico, que se concatena con el punto de vista político, encontramos de que desde el punto de vista jurídico, un ordenamiento jurídico, una constitución, la aplicación de convenios y tratados internacionales, el bloque constitucional, donde podríamos de repente ubicar a las leyes de rango constitucional, un cuerpo normativo integrado por leyes ordinarias, que son facultad que la Constitución le otorga al Congreso de la República, leyes reglamentarias, que son la facultad que el ordenamiento jurídico, principalmente la Constitución, le otorga al Ejecutivo, y facultades de castigar a los que violenten la ley, que es una facultad exclusiva del organismo judicial, de los jueces. Ok. Para ver esto vamos a dividirlo en dos grandes teorías de cómo surge la división de los poderes del Estado. Concretamente vamos a hablar de la teoría de la representación. Esta teoría, pues, en todo caso, nos indica que el Estado, como una persona o ente jurídico abstracto, tiene que tener una representación, una justificación de su personería, de su representación. Vamos a trasladarlo desde el punto de vista de que el Estado está conformado por tres organismos y los tres organismos están integrados por personas. Estas personas adquieren la denominación de funcionarios públicos. El organismo ejecutivo, que está integrado por un presidente, un vicepresidente, en el caso nuestro, y ministros de Estado, secretarios de Estado, viceministros de Estado, gobernadores departamentales. No olvidemos que dentro de la estructura del Estado está el poder municipal también, pero pues en este caso pues no forma parte de esta trilogía de poderes del Estado. Y los otros poderes, el legislativo y el judicial. Pero, ¿cómo actúa el Estado? Con una personería jurídica, son personas jurídicas y nuestros representantes tienen que tener esa personería jurídica. ¿Quién le otorga la personería jurídica al Estado y a sus organismos? Pues las leyes. Un presidente, para tener la competencia y la personería jurídica en el ejercicio del poder soberano, tiene que ser electo popularmente.
O sea, no podríamos concebir, no podríamos pensar, no podríamos aceptar siquiera a un presidente que ejerza funciones de representación de un Estado cuando no fue electo popularmente. Y por eso es que encontramos la figura contraria a lo que estamos hablando con los rompimientos constitucionales, porque si hablamos de un golpe de Estado, de un rompimiento constitucional, de una de un saqueo, de una eh, ausencia de justicia eh, que podría trasladarse precisamente en un estado caído. Ahí podríamos encontrar precisamente una figura donde no hay quien gobierne, un gobierno autoritario, una anarquía en la población, ¿verdad? O sea, el estado anárquico es que no cumple con las leyes y la población evidentemente no puede exigir el cumplimiento de las leyes y el respeto a sus derechos fundamentales. Acá en la presentación se menciona que esta teoría argumenta que el Estado necesita de representantes legales y pone como ejemplo los menores de edad, cuya representación legal es ejercida en el ejercicio de la patria potestad por sus padres o tutores. ¿Quién es el representante legal de una persona jurídica colectiva como una sociedad anónima? Su representante legal elegido por la asamblea de socios. ¿Quién es el representante legal de una entidad no lucrativa, una asociación o una fundación? Quienes sus estatutos lo establezcan. Pensemos en un proceso judicial. ¿Quién puede ejercer la representación? Un mandatario judicial o un representante que el juez haya nombrado. O sea, en todo caso, la representación de una persona jurídica es una facultad que el Estado mismo otorga. Y por eso es que les mencionaba, no podríamos pensar en un presidente que no haya sido electo popularmente y que el Congreso le haya dado posesión para el cargo. No podríamos pensar en un diputado o diputados al Congreso de la República que no hayan sido electos popularmente y que se les haya dado posesión del cargo. No podríamos pensar en jueces que no hayan sido electos por los mecanismos correspondientes. Por ejemplo, si hablamos de la Corte Suprema de Justicia, por una comisión de postulación y posteriormente por el Congreso de la República, o salas de la Corte de Apelaciones que de igual manera son propuestos por una comisión de postulación y posteriormente elegidos y nombrados por el Congreso de la República. No podríamos pensar, según esta teoría de la representación, en organismos del Estado que no tengan una personería jurídica. O sea, esta teoría de la representación necesita precisamente concebir que un organismo del Estado no puede subsistir por sí. Necesita de una representación que la propia ley establece los mecanismos para que se ejercite. Menciona todavía acá en el resumen que coloqué aquí para explicar sobre la teoría de la representación, que el Estado necesita también de una jerarquía para conseguir la unidad y por eso es necesario establecer que ciertos órganos tengan autoridad sobre otros, por lo que son necesarios órganos superiores y órganos subordinados a los primeros. ¿Cómo podríamos interpretar esta aplicación de la teoría de la representación? Evidentemente, dentro de la administración pública, como dentro del ordenamiento jurídico, como dentro del propio Estado, existe la necesidad de la jerarquización. ¿Quién tiene más poder que el otro? Los padres sobre los hijos, los jefes sobre los empleados, el presidente sobre los ministros sobre los viceministros. De esa manera, la Corte Suprema de Justicia sobre los jueces, la Junta Directiva del Congreso sobre los diputados que conforman el Pleno, aunque en el Legislativo, pues el quien ejerce el control es el Pleno del Congreso.
Pero por darles ejemplos, ¿verdad? De cómo se hace necesario también, según la teoría de la representación, esa jerarquización. Dentro de los organismos del Estado se necesita esa jerarquía entre los funcionarios públicos. Evidentemente, dentro de los tres organismos del Estado no hay supeditación de uno sobre el otro. La necesidad de esta voluntad superior y que sea obedecida tiene por objeto deslindar funciones, corregir defectos, resolver conflictos para marcar una pauta de subordinación que define los diversos grados del mando y la obediencia. Esta subordinación de voluntades que tiende a coordinar las actividades con el fin unitario que se denomina jerarquía. En conclusión, si yo les preguntara en qué consiste la teoría de la representación de los órganos u organismos del Estado, es en que estos no pueden actuar sin una personería jurídica, sin una facultad de representación y una jerarquización. O sea, que tiene que haber subordinación en cada organismo de Estado por separado, por supuesto. El presidente y el vicepresidente son los funcionarios de más alto rango dentro del organismo ejecutivo. Y en ese orden de cascada, de escala, encontramos otros órganos del Estado, perdón, otros funcionarios públicos u organismos de cada uno de ellos que van delegando funciones en el orden jerárquico. Ministros, a viceministros, a directores, a gerentes, a jefes, a subjefes, hasta llegar a los servidores públicos, y aún entre los servidores públicos, pues habrá una jefe de secretarias sobre las demás secretarias, habrá algún jefe de mantenimiento que va a tener jerarquización sobre los demás conserjes, etcétera. O sea, sí se necesita precisamente de la representación y de la jerarquización, jerarquía. Y la otra teoría es la denominada del órgano, que de ahí deviene precisamente el tema de organismo u órgano del Estado. Esta tiene que ver mucho más con el derecho positivo, el derecho escrito, el derecho que los organismos de Estado plasman en una norma escrita, en una ley que no se puede modificar porque sí, sino porque tiene la misma ley, le da un procedimiento para ser modificada. Y de esto vamos a recordar nuevamente lo que hemos hablado, lo que hemos escuchado, lo que hemos leído y estudiado en relación al ordenamiento jurídico, que está encabezado por una supremacía constitucional, y también de aquí deviene una serie de mecanismos de jerarquía, una ley superior sobre una ley de rango constitucional, una ley ordinaria, una ley reglamentaria y en general una especie de, de grados también dentro del tema de la ley. Muy bien. El derecho constitucional evidentemente está a la cabeza de este ordenamiento. Y esto es lo que denomina precisamente Hans Kelsen, el creador del derecho positivo, para definir lo que es precisamente la teoría del orden. Hans Kelsen señala que el concepto primario y fundamental del órgano del Estado se aprecia desde el punto de vista dinámico. El orden jurídico estatal creado en todos sus grados por hombres cuya función creadora está determinada en el orden mismo, desde el momento en que las normas de grado superior establecen las condiciones bajo las cuales habrá que ser creadas las normas de grado inferior. Y por eso es que Kelsen prioriza el cumplimiento de la norma jurídica, de la Constitución. Inclusive, ¿se recuerdan ustedes cuando hablábamos de los controles constitucionales, los sistemas de control constitucional? ¿De dónde proviene el sistema de control constitucional concentrado? Del propio Hans Kelsen, del propio creador del derecho positivo. Por eso es que esta teoría pues considera que es evidentemente la ley la que origina la división
de los poderes que originalmente fueron ideados por Montesquieu. Entonces, de ahí, como les mencionaba, pues proviene el origen de esta teoría del órgano. Dice Kelsen, por ejemplo, en esta teoría, que no aparecen personas distintas. Las personas jurídicas expresan su voluntad por medio de sus órganos, que son parte integrante de la misma, y no sujetos de derecho. Por eso la teoría del órgano no se afirma que una persona actúa en nombre de otra, como el mandatario o el representante legal, sino que las personas jurídicas obran por sí mismas. El órgano es parte de la persona jurídica y ésta no adquiere plenitud de existencia sino sus órganos, pues sin ellos no podría moverse el campo del derecho. Si bien es cierto, los órganos del Estado están integrados por personas individuales, que entiéndase funcionarios públicos, pero tienen facultades separadas. El órgano del Estado como persona jurídica tiene funciones separadas al funcionario en forma individual. ¿Alguien pide la palabra? Bueno, también vamos a tocar en una forma muy puntual lo relacionado a la clasificación de los órganos del Estado. Existen diferentes clasificaciones, pues no lo considero de trascendental importancia estudiarlo de una manera mecanizada, pero sí conocerlos en términos generales. Los órganos del Estado se clasifican, depende del punto de vista de quien lo está analizando, pero podríamos citar las más importantes. Desde el punto de vista de su origen, en constitucionales y en legales. Yo les pregunto si podríamos ubicar la creación de los órganos del Estado en aplicación a la teoría del órgano. ¿Qué órganos constitucionales, qué órganos del Estado crea la Constitución? Les dejo en el uso de la palabra. La pregunta es, dentro de la clasificación de los órganos del Estado, desde el punto de vista de su origen, la Constitución creó órganos del Estado, crea. Sí, por favor, si alguien quiere... Tal vez la Corte de Constitucionalidad. Sí, pero la Corte de Constitucionalidad no es un órgano del Estado. Aquí... El organismo legislativo, ejecutivo y el judicial, licenciado. Por supuesto, esa es la respuesta correcta. Y es sencillo, ¿verdad? Ya hemos estado hablando de la división de los poderes del Estado. Tiene su origen desde la Constitución como ley superior, ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora miremos si de repente encontramos alguna respuesta con relación a desde el punto de vista legal, o sea, las leyes ordinarias. ¿Qué me pueden mencionar? ¿Cómo las leyes ordinarias regulan a los organismos de Estado? En sus leyes orgánicas, licenciado. Exactamente. Denme un segundito porque me anunció mi computadora portátil que ya se le está terminando la batería, se lo voy a conectar, por favor. No nos quedamos ahí corrientes y ya no podemos continuar. Bueno, me parece muy bien. Entonces, regresamos desde el punto de vista de su origen. La Constitución, en su parte orgánica, regula la división de los órganos de Estado. Y desde el punto de vista legal, el Congreso de la República ha emitido leyes orgánicas. Y ahí encontramos para el organismo legislativo la ley orgánica del organismo legislativo. Para el ejecutivo, la ley del organismo ejecutivo. Y para el judicial, la ley del organismo judicial, con relación a los órganos del Estado. Pero también podríamos encontrar una serie de legislación donde
Se regula, por ejemplo, como mencionaba el compañero hace un momento, la Corte de Constitucionalidad, que también tiene un origen constitucional, y también hay una ley de rango constitucional que es catalogada como ley ordinaria, que es la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que también regula a este organismo de Estado. Podríamos mencionar otros, como por ejemplo, el Procurador de los Derechos Humanos, el Ministerio Público, el Fiscal General y Jefe del Ministerio Público. También podríamos mencionar la Contraloría General de Cuentas, la Procuraduría General de la Nación, que son instituciones de fiscalización y que conforman el organigrama del Estado y que también tienen un origen constitucional y un origen legal, desde el punto de vista que se quiera ver. Siempre regresando al tema de los organismos del Estado, por el número de personas que lo conforman. Individuales que están conformados por una sola persona y colegiados que están formados por varias personas que concurren a un mismo tiempo y en situación de igualdad al ejercicio de la misma función. Les pregunto, utilizando nuevamente nuestros conocimientos y nuestra lógica, que lo cual no conlleva, les aseguro que estas respuestas pues ustedes las saben y les pediría de favor si participamos y me dicen cómo podríamos interpretar la clasificación de los organismos del Estado en una forma individual y en una forma colegiada. La individual podría ser el presidente de la República y los colegiados podrían ser los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Perfecto. Yo pensé que me iba a decir el Consejo de Ministros, pero el ejemplo que puso de la Corte Suprema de Justicia también es totalmente válido, o sea, es lo mismo. Es cierto, así es, eso lo podríamos ver, conceptualizar desde ese punto de vista. Individual, el presidente de la República o el vicepresidente de la República o el ministro de Salud Pública y Asistencia Social. Y desde el punto de vista colegiado, pues el Consejo de Ministros, la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Desde ese punto de vista podríamos interpretarlo, inclusive una sala de corte de apelaciones, porque pues se conforma el organismo judicial y es un órgano colegiado, ¿verdad? Porque está integrado por más de una persona. Muy bien, entonces con relación a este tema, estamos de acuerdo, ustedes y yo, por su estructura, simples y complejos. Simples dice que ya sea individuales o colegiados, son unidades indivisibles. Y complejos comprenden un conjunto de órganos individuales o colegiados que bajo ciertos aspectos permanecen distintos, mientras que en otros se consideran como partes que concurren a formar un órgano único. Por ejemplo, los ministerios conformados por ministros, directores, consultores jurídicos, entre otros. O sea, podríamos ver nuevamente, utilizando los mismos ejemplos anteriores, que el ministro conforma una estructura simple y complejo cuando ya necesita la integración de, por ejemplo, otros funcionarios dentro de su órgano administrativo. Por su esfera de acción, o sea, cómo ejecutan o cómo ejercen sus funciones legales, tanto externos como internos. Externos son aquellos que ponen a la persona jurídica en relación a otros sujetos de derecho. Por ejemplo, los ministros de Estado que actúan en nombre de la República en la celebración de contratos. Internos ejercen una acción limitada en la esfera interna de la propia persona jurídica u órgano administrativo de la cual forman parte, sin relación con otros sujetos de derecho, tal es el caso de los consultores jurídicos de los ministerios. Acá hay mucha tela que cortar en relación a esto, principalmente en Guatemala, en donde no tenemos una certeza jurídica, no tenemos un respeto irrestricto a las instituciones y a las leyes. Aquí encontramos cuestiones que en otro país evidentemente no lo vamos a encontrar, porque aquí pasan muchas cosas, pero la Constitución establece el periodo de funciones de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de la Corte de Apelaciones, y ahí tenemos
a los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los mismos magistrados de la Sala de Corte de Apelación. Incumplimiento constitucional, por supuesto. ¿Avalado por quién? Por el órgano encargado de interpretar y de hacer cumplir la Constitución, principalmente, que es la Corte de Constitucionalidad. Entonces, aquí podríamos ver ese tipo de violaciones. Violaciones en las cuales, no sé si ustedes recuerdan, que, por ejemplo, el exministro de Gobernación del gobierno del presidente Jimmy Morales comparece en los Estados Unidos a firmar un convenio con relación al tema migratorio, donde se le dan facultades que no le correspondían directamente al ministro de Gobernación, Enrique de Gental, en su momento, pero pues que él firma ese convenio con relación al tema de migrantes. Y es precisamente en donde yo les mencionaba el incumplimiento de las leyes, el incumplimiento de nuestros ordenamientos jurídicos. Pero bueno, interpretemos en todo caso que los órganos del Estado actúan externamente cuando los estados participan, por ejemplo, en la aceptación y participación en convenios internacionales, en el derecho internacional público y privado. Ahí precisamente los organismos de Estado pueden celebrar tratados, convenciones, el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, con otros estados, en este caso que ponía de ejemplo Estados Unidos, México y Canadá. O sea, desde el punto de vista de Estado-Estado. E internos, pues evidentemente cada órgano administrativo tiene sus funciones específicas. Desde el punto de vista de la naturaleza de las atribuciones, nuevamente regresamos al tema de las atribuciones, de las facultades legales que los órganos tienen para ejercer las facultades que la ley les otorga. Dentro de estas encontramos los activos, consultivos y de control. Como se hace referencia en la presentación, activos son los que forman o contribuyen a formar la voluntad de la entidad jurídica, o bien están encargados de manifestar esa voluntad y ejecutarla. La institución, en base al principio de legalidad, precisamente toma una competencia y una acción para realizar algo o dejar de hacerlo y ejecutar esa decisión que realizó dentro de determinado ámbito dentro de la administración pública. Consultivos no adoptan ni ejecutan decisiones ni en forma alguna realizan manifestaciones de voluntad, sino de inteligencia. Ilustran con sus dictámenes el criterio de los órganos activos. O sea, todo esto lo encontramos dentro de la amplia gama de la administración pública, donde, por ejemplo, el propio organismo del Estado, que es el organismo legislativo, tiene facultades de hacer consultas, por ejemplo, a la Corte de Constitucionalidad para emisión de una ley. O el presidente de la República también facultades de pedir consulta al organismo legislativo o inclusive a la Corte de Constitucionalidad, que por medio de sus órganos asesores, desde el principio de que los dictámenes administrativos no son vinculantes, o sea, solamente brindan una asesoría a la administración pública, al órgano administrativo o al funcionario público. Y de control tienen por misión asegurar la regularidad de los actos de los órganos activos, tanto en el aspecto de su legitimidad como de su sinceridad. O sea, dentro de precisamente ahí vamos a conocer enseguida las funciones de los frenos y contrapesos que provoca precisamente la creación de la división de los poderes del Estado, atribuido a la teoría de Montesquieu de la división de los poderes del Estado. Competencia de los órganos del Estado. ¿Qué es competencia? Si lo vemos desde el punto de vista, bueno, ustedes todavía me parece que no están en esta etapa, bueno, pero ya están viendo ustedes la teoría del proceso y la competencia de los órganos jurisdiccionales que estamos más involucrados los estudiantes de Derecho a lo judicial, pero también a lo administrativo y, ¿por qué no, al legislativo? Así que es la clase del día de hoy,
pero entendemos la competencia como la facultad que le da la ley al funcionario para realizar algo. O sea, tienen competencia para algo. Si lo vemos, un ejemplo común de un juez, podría decirles que un juez civil tiene competencia para conocer casos civiles. Un juez penal tiene competencia para conocer asuntos penales. Si lo vemos con un funcionario público, un ministro de salud tiene competencia para conocer temas de su cartera, o un ministro de gobernación tiene facultades para conocer temas del Ministerio de Gobernación. O sea, la competencia y la facultad legal que tiene, en este caso, el órgano del Estado para desarrollarse en una función determinada por la propia Constitución y por la ley. Los órganos del Estado a los que se otorga una estructura jurídica y competencia para efectuar las diversas funciones del poder público. Esa es la competencia de los órganos del Estado. Una misma persona jurídica puede tener numerosos órganos y cada uno de estos tiene atribuida una determinada competencia. La competencia consiste en la potestad que corresponde a cada órgano del Estado, o sea, el conjunto de potestades o funciones que cada órgano está autorizado de ejercer. Principio de legalidad. ¿Quién le otorga facultades a los órganos del Estado? La ley. ¿Quién crea la ley? El Estado. ¿Por medio de quién? De sus organismos. Entonces, no podríamos interpretar al Estado por separado. Para que exista un Estado necesitamos un territorio, necesitamos una población y necesitamos del elemento derecho. Y todo tiene relación entre sí. Todos ejercen el derecho por medio de personas dentro de un territorio. Las personas le delegan a sus funcionarios la facultad de administrar la cosa pública. Y los órganos del Estado administran al pueblo dentro de determinado territorio en base a la ley. O sea, pareciera como un tipo de revoltijo de palabras, pero lo que les quiero dar a entender es que todo tiene relación. No existe Estado sin población, no existe Estado sin territorio, no existe Estado sin derecho. No podríamos interpretar un Estado sin órganos de Estado. No podríamos interpretar Estado sin que estos órganos del Estado tengan competencia para ejecutar. ¿Y quién les da esa competencia? La propia ley, en base al principio de legalidad. O sea, nadie puede hacer lo que la ley no regula. Y aquí es donde yo he utilizado un ejemplo que creo que a veces se entiende y a veces probablemente confunde, pero si les pregunto, ¿en qué consiste el principio de libertad de acción constitucional? El principio de libertad de acción constitucional regula que todos los ciudadanos tenemos derecho a hacer lo que la ley no prohíba. Libertad de acción. Yo puedo hacer lo que la ley no me prohíbe. Evidentemente, no puedo hacer lo que la ley me prohíbe. Si la ley dice que quien diere muerte a una persona comete el delito de homicidio, entonces si yo le quito la vida a una persona, entonces estoy transgrediendo la ley y voy a estar sujeto a un castigo, que es un proceso penal. Si yo le debo dinero a otra persona, esa persona puede exigirme por los mecanismos legales el cumplimiento de esa obligación. Eso es que la ley regula la conducta externa de las personas, pero todo lo que la ley no nos lo regule, tenemos la libertad de hacerlo. ¿Cuál es la contraparte o la diferencia? En que los organismos del Estado solo pueden hacer lo que la ley les dice, solamente pueden actuar en base a lo que la ley les regula, y eso precisamente es la competencia. Y aquí pasamos precisamente a lo que les mencionaba, principio de legalidad de los órganos del Estado para aplicar la competencia. Y el otro principio importante que es el de juridicidad. Aquí en la presentación se refiere que este principio, estricto sensu o de cumplimiento legal, debe entenderse desde el punto de vista que la ley es la que manda. Para el principio de legalidad, lo fundamental es la ley, y el administrador no puede actuar si no existe una norma legal que le otorgue competencia para poder actuar.
Lo fundamental en este principio de la norma legal, el funcionario o administrador no puede salirse de la misma para resolver. No debería ser complicado. ¿Qué puede hacer el funcionario público? ¿Qué puede hacer el órgano de Estado? Solo lo que la ley le establece. ¿El presidente puede reelegirse? No. ¿Por qué? Porque la ley lo prohíbe. ¿Cuáles son las funciones que el presidente tiene? Ahí están, en la Constitución y en la ley del organismo ejecutivo. ¿Cuáles son las funciones de la Corte Suprema de Justicia? Ahí están. ¿En dónde? En la ley. ¿En qué ley? En la Constitución y en la ley del organismo judicial y otras leyes relacionadas. Los jueces solamente pueden hacer lo que la ley establece. ¿Será que un juez penal puede poner una pena superior a la que la ley le dice? La ley regula, tal delito tiene una pena mínima de prisión y una pena máxima de prisión de tanto. ¿El juez puede otorgarle una pena superior a la que la ley establece? No. ¿Por qué? Porque solamente puede acatar lo que la ley establece. El ministro de Estado tiene facultades que la Constitución y que las leyes le establecen, su ley orgánica y demás leyes del ordenamiento jurídico. Entonces, en conclusión, el funcionario solamente puede hacer lo que la ley le establece, se enmarca dentro de la juridicidad, dentro de la legalidad, solo lo que la ley puede hacer. Este principio de legalidad lo encontramos en el derecho constitucional, en el derecho penal, en el derecho administrativo, pero todo conlleva lo mismo. Los órganos del Estado tienen competencia para actuar según se lo establece la ley, según lo dice la norma, según lo regula el ordenamiento jurídico. Y es mejor mencionar ordenamiento jurídico porque no solo una ley establece esto. Todo el ordenamiento jurídico de una u otra manera le va a dar lineamientos a los órganos de Estado. ¿Por qué es que esto debe suceder así dentro de un Estado? Porque imagínense que hemos hablado de alguna manera de la discrecionalidad. Y la discrecionalidad es hacer lo que yo considero que es correcto o lo que yo considero. Imagínense que el funcionario, que en todo caso representa al Estado, ejerza discrecionalidad para dirigir a una población. Entonces, todo funcionario haría lo que le da la gana. Hasta para ser corrupto, el funcionario se mete dentro de los procedimientos legales. No lo hace como una cuestión de hecho. O sea, es corrupto el funcionario siguiendo los lineamientos legales. Existe una ley de contrataciones del Estado donde nos dice los procedimientos para que el Estado pueda adquirir bienes o servicios, y los funcionarios y los contratistas del Estado buscan los mecanismos dentro de la ley, dentro del proceso administrativo, para agenciarse ilegalmente de fondos públicos. Un juez que de repente es corrupto le va a dar beneficios a un procesado, pero dentro de un proceso. No lo puede hacer sin una resolución, por ejemplo. O un funcionario administrativo no puede, actuar dentro del ámbito de la administración pública ajeno a un procedimiento. O sea, les menciono extremos porque hasta para hacer cosas ilegales se tiene que enmarcar dentro de un principio de legalidad. Por supuesto que lo van a torcer, pues, o sea, no lo van a hacer correctamente porque la ley está hecha para que las cosas se hagan correctas. Pero las personas se las ingenian para, dentro de ese procedimiento legal, hacer cosas irregulares. Mencionemos algo como de ejemplo así generalizado. Digamos, les mencionaba la ley del organismo, perdón, la ley de contrataciones del Estado. Entonces, en un evento de licitación pública para adquirir determinado servicio, pues la ley dice cuáles son los procedimientos, se conforma una junta de licitación, todo eso está regulado en la ley, y los participantes, o sea, los contratistas del Estado, pues participan presentando sus ofertas en el día correspondiente que fija la junta y el órgano administrativo, y presentan con los requisitos que le ponen las bases de licitación y la ley. Pero aquí, por ejemplo, lo que les quería mencionar es cómo se aplica la trampa. Viene un solo contratista,
pone a otros 2 contratistas para tener el mínimo requerido, pero que están compadre hablado. Inclusive están compadre hablado con la Junta de Licitación. Entonces, siguen procedimientos legales haciendo cosas irregulares. ¿Alguien pide la palabra? Bueno, voy a continuar. Principio de juridicidad de los órganos del Estado. Ese es el otro principio que regula la competencia y el actuar de los organismos del Estado. Y eso, el único antecedente legal que tenemos es el artículo 221 de la Constitución. Lo demás lo dice la doctrina en relación al principio de juridicidad. El artículo 221 refiere que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, su función es la de contralor de la juridicidad de la administración pública y tienen atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como en los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. Entonces, ¿qué es juridicidad de los órganos del Estado? Ya habíamos mencionado que la legalidad es que los órganos del Estado no pueden actuar al margen de lo que la ley establezca, solo pueden actuar en base a las funciones y atribuciones que la ley les regula. No tienen libertad de acción como los tenemos los ciudadanos. Pero el artículo 221 de la Constitución de alguna manera nos tira un pincelazo de que los tribunales de lo contencioso administrativo son los encargados del control de la juridicidad de la administración pública. Entonces entendemos la juridicidad que es hacer lo correcto dentro de las funciones de competencia de los organismos del Estado. ¿Y qué es hacer lo correcto? Hacer lo que la ley les establece, lo que la ley les regula. ¿Ok? Entonces, se dice aquí en la presentación, en este caso, ni siquiera la Constitución Política de la República de Guatemala ni la ley indican que la administración pública y sus entidades deben actuar en base al principio de juridicidad, pero desde el momento en que la Constitución indica que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es contralor de la juridicidad, significa que la autoridad administrativa debe someter su actuación a ella y en consecuencia debe aplicar este principio en sus actuaciones, decisiones, actos administrativos o resoluciones. Actuar, o sea, revisar la juridicidad de la administración pública es que todo lo que haga el órgano de Estado, que todo lo que haga el órgano administrativo tiene que estar enmarcado en la ley. Eso es el control de la juridicidad. Y también la juridicidad se aplica desde otro concepto más amplio. Si nosotros hemos concluido de que el órgano del Estado solo puede actuar en base al principio de legalidad, que establece que la ley le dice qué hacer. Entonces, ¿qué pasa cuando la ley no regula determinado procedimiento? Que más de algo puede pasar dentro de la práctica, dentro de un estado determinado, que la ley no lo regule. O sea, para un particular no hay problema, porque el principio de libertad de acción dice que todos podemos hacer lo que la ley no regule. Es perfecto. Hay muchos delitos, por ejemplo, desde el ámbito penal, que como no están regulados en la ley penal, no se le pueden aplicar a una persona. No sé, por ejemplo, cualquier cosa que yo invente algo que no está prohibido por la ley, entonces no me lo pueden señalar como un acto de prohibir. Pero en la administración pública no se puede dar el lujo que el Estado deje de actuar porque no está regulado en la ley. Entonces ahí es donde el órgano administrativo aplica este principio de juridicidad, o sea, creando su propia normativa o procedimientos administrativos para no dejar de ejercer su competencia administrativa. Y principalmente yo lo veo desde el punto de vista de no violentar derechos fundamentales, porque si nos vamos al artículo 28 de la Constitución, dice que todos los ciudadanos tenemos el derecho de petición y que en el ámbito administrativo, el órgano administrativo tiene la obligación de resolver dentro de los 30 días. Y en caso que no se resuelva nuestra petición dentro de los 30 días, pues se interpretará como un silencio administrativo. Vale.
Pero imagínense que por esa inacción o esa falta de acción de parte del órgano administrativo, del órgano del Estado, se violente un derecho fundamental. Por eso es que se aplica el principio de juridicidad para cubrir aquellos aspectos que el legislador no haya cubierto en relación a, principalmente, como les digo, a no violentar derechos fundamentales. Y hablando con relación a la teoría de la separación de poderes que se le atribuye a Montesquieu, esta tiene su origen principal en los principios de igualdad y, como les mencionaba en algún momento, de que los órganos del Estado tengan iguales jerarquías y que unos se fiscalicen a otros. Porque, insisto, esto se origina precisamente al tema de que el poder absoluto o el poder extremo en manos de un funcionario público, evidentemente va a provocar violación a derechos fundamentales, que en otro caso se podría interpretar como un órgano del Estado tirano o violador del derecho. Montesquieu precisamente limita el uso arbitrario del poder del Estado y por esa razón crea este modelo de la división que se aplica originalmente en el derecho inglés, ¿verdad? Pero pues que posteriormente es adoptado por muchas constituciones de diferentes estados, como en el caso de Guatemala, donde precisamente existe esta separación de poderes. La teoría de la separación de poderes de Montesquieu es concatenada precisamente en el peligro que tiene la aplicación de la norma cuando el funcionario público pues ejerce funciones arbitrarias, funciones que se extralimitan a las facultades que la ley le otorga. Aquí en la presentación se menciona una frase que es una experiencia externa que todo hombre que tiene poder siente inclinación a abusar de él, yendo hasta donde encuentra límites. Precisamente la teoría de la separación de los poderes de Montesquieu, eso es lo que pretende precisamente evitar que el Estado abuse de ese poder que el soberano le otorgó, contrarrestar el poder coercitivo del Estado. Y de la separación de poderes también deriva el principio de frenos y contrapesos. Algunos le denominan pesos y contrapesos, pero no es el término correcto, sino es frenos y contrapesos. El fin precisamente de los frenos y contrapesos es hacer esta división de los poderes del Estado para que entre ellos mismos se fiscalicen y no se vulnere el poder del soberano, que es el pueblo, que es la población. Lord Acton mencionó al respecto: el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y está más de demostrado. Yo creo que podríamos encontrar muchos ejemplos de gobernantes que con mucho poder de por sí son más tiranos. Y a Saddam Hussein, en el Medio Oriente encontramos una serie, en África. Y ya en América Latina, pues, ¿verdad? Encontramos a un Nicolás Maduro, a un, ¿cómo se llama el presidente de Nicaragua? O Daniel Ortega. Y precisamente lo que podemos encontrar ahí es precisamente que el gobernante maneja el legislativo, maneja el judicial, maneja el Tribunal Supremo Electoral, o como se llame en determinada jurisdicción, maneja el órgano constitucional, que sería su Corte de Constitucionalidad, si lo tiene o no, maneja al ombudsman, maneja al Estado. Entonces, ese primer ministro, ese jefe de Estado, precisamente se corrompe por ese poder absoluto, por no existir estos frenos y contrapesos entre los organismos del Estado.
Menciona aquí la presentación que originalmente se conceptualizó que los contrapesos en un Estado eran los partidos políticos y la prensa, pero ya en los estados constitucionales modernos no es solo los partidos políticos y la prensa, sino principalmente los propios poderes del Estado, donde encontramos evidentemente que el poder o el órgano del Estado más poderoso es el organismo legislativo. Tiene más funciones de control, de frenos y contrapesos contra los otros dos organismos del Estado. Uno de los elementos centrales de todo sistema republicano es la existencia de balance de poderes, o sea, frenos y contrapesos. Lo mismo hacen posible en el marco de un sistema político. Los diferentes organismos del Estado se contrapesen a sí mismos con el objeto de reducir la potencial arbitrariedad en la actuación de los poderes públicos. En Guatemala, por ejemplo, el Congreso de la República es el que tiene por diseño primero entre iguales entre los poderes del Estado. Tiene controles fiscalizadores y legislativos que son importantísimos. Siguiendo en Guatemala la aplicación de los frenos y contrapesos, el Congreso de la República tiene dentro de sus funciones fiscalizadoras otorgadas por la Constitución, por ejemplo, las citaciones a funcionarios del Ejecutivo y la interpelación de los ministros de Estado. También el legislativo tiene la facultad de pedir el voto de falta de confianza contra los ministros de Estado y el Ejecutivo. Tiene facultades inclusive de desconocer al presidente de la República. También el Congreso tiene facultad de aprobar el presupuesto que va a regir al Ejecutivo y a los organismos del Estado. Aceptar la liquidación presupuestaria o no aceptarla de parte de la Contraloría General de Cuentas. También tiene facultades fiscalizadoras de como conocer ante juicio contra ministros, vicepresidente y presidente y vicepresidente. Y uno de los poderes más importantes de los frenos y contrapesos de los órganos del Estado en Guatemala es la supremacía legislativa. Esa no es exclusiva de Guatemala, eso se aplica desde los orígenes del sistema parlamentarista. Supremacía legislativa. Ustedes recuerdan de la famosa figura del presidente de vetar un decreto del Congreso, pero el Congreso, no obstante, puede desobedecer ese veto presidencial. Aunque el presidente vete un decreto que es una ley en proceso, el principio de supremacía legislativa significa que entonces el Congreso puede desobedecer a ese veto presidencial y darle vigencia a una ley del país. También el Congreso ejerce control en el organismo judicial. Por ejemplo, en la elaboración y fiscalización del presupuesto del propio organismo judicial, la elección de magistrados de la Sala de Apelaciones y de la propia Corte Suprema de Justicia. También tiene competencia para conocer antejuicios en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Designa al Procurador General de la Nación, que es de alguna manera alguna teoría de un instrumento de control de los abusos contra la población, pero pues tiene funciones con los otros dos organismos del Estado, con el Ejecutivo y con el Judicial. También el Ejecutivo tiene mecanismos de control hacia el Legislativo, por ejemplo, lo que mencionábamos, el veto presidencial, que es una negativa a la sanción y promulgación y entrada en vigencia de una ley. No obstante, como les mencionaba, existe el principio de supremacía legislativa que puede desobedecer ese veto presidencial, pero en todo caso es un mecanismo de control. Casi siempre el legislativo le hace caso a los vetos presidenciales. Y la confirmación ministerial en el caso del voto de falta de confianza. Ambos quedan supeditados a la supremacía legislativa, como les mencionaba. El Ejecutivo también constitucionalmente elige al fiscal general y al jefe del Ministerio Público, que evidentemente en algún momento podría violentar el tema del y está muy reciente el tema de la elección del fiscal general y jefe del Ministerio Público en Guatemala, que a la larga una comisión de postulación integrada por decanos, por el presidente del Colegio de Abogados, por el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, etcétera, pues a la larga le tienen que pasar un listado de 6 candidatos al presidente, quien políticamente va a elegir, lamentablemente, al que más le convenga.
Y con relación al organismo judicial, también tiene facultades de fiscalización con el Congreso y también con el Ejecutivo, ¿verdad? Principalmente tiene la facultad de conocer antejuicios contra los diputados y principalmente la función de ejercer jurisdicción, o sea, de poder castigar judicialmente a, a los organismos del Estado, ¿verdad? Ya sea al organismo legislativo y al organismo ejecutivo. Ya para finalizar la sesión del día de hoy, quisiera que tomáramos en cuenta la ley orgánica del organismo legislativo, que es precisamente la ley ordinaria que fue creada por el Congreso de la República mediante el decreto 6394. Y esta ley orgánica, que precisamente acá la tengo, pero ya no nos va a dar tiempo de analizarla, pues dentro de sus principales componentes está la estructura administrativa del Congreso de la República, cómo se integra con una junta directiva, con comisiones de trabajo, con comisiones legislativas, cuál es la actividad legislativa, cómo es la creación de una ley ordinaria, que es una de sus principales funciones, interpelaciones a ministros y a funcionarios del organismo ejecutivo, etc. También es importante en este curso de Teoría del Estado para la cátedra que el alumno conozca algo sobre el derecho parlamentario y la ley electoral y de partidos políticos, porque precisamente el organismo legislativo comprende su conformación en base al mecanismo o al instrumento o al vehículo legal para llegar a ser diputado al Congreso de la República, que son los partidos políticos. ¿Verdad? Un diputado necesita de un partido político, que es lo que le mencionaba, el instrumento o el mecanismo legal para llegar a ser legalmente designado como diputado al Congreso de la República. Es conocer un poco sobre teoría, sobre el derecho parlamentario y sobre la ley electoral y de partidos políticos. Entonces, vamos a dejar la clase hasta acá. La siguiente, quisiera que ustedes por favor pudieran tener a la mano su ley orgánica, perdón, la ley del organismo ejecutivo. La única que se le denomina orgánica es la del Congreso, o sea, la ley orgánica del organismo legislativo. Las otras dos se llaman ley del organismo ejecutivo y ley del organismo judicial. Y la Constitución, por supuesto, para finalizar el tema de los órganos del Estado. Entonces, faltando 10 minutos para la finalización del periodo de clase, les invito a que pudiéramos participar con alguna pregunta, alguna observación, algún comentario, algo que quisieran hablar con relación al curso que ya está por terminar la próxima sesión, previo a entrar a exámenes finales. Si quieren el tema del contenido del examen final y todo eso, lo hablamos la siguiente sesión, o sea, el día miércoles. Pero pues, si tuvieran algún comentario en relación al tema de hoy, que me parece importantísimo, ¿verdad? Los organismos del Estado. Y organismos, ustedes saben que nuestro cuerpo humano está conformado por órganos, ¿verdad? O sea, tenemos el estómago, los pulmones, el cerebro, los ojos, son órganos. Y precisamente el origen del Estado y de la administración pública se utiliza precisamente el cuerpo humano como un ejemplo de organización y de jerarquía. El, 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 el cuerpo humano tiene órganos vitales sin los cuales no podría subsistir. Igual es el Estado. El cuerpo humano pues puede de repente dejar de tener determinado órgano y subsistir, igual es el Estado. Entonces como que se utilizó como que la estructura humana como forma de configurar la jerarquía y la organización del Estado. Bueno, eh, no sé si alguien quisiera participar, vamos a leer algún mensaje. Las notas del segundo parcial, espero que hoy. De hecho, el tema es que como ustedes saben, son bastantes, entonces las paso a la coordinación hoy y ya es la facultad la que las pasa, pero yo considero que a más tardar mañana están ya ustedes sabidos de sus notas, del segundo parcial y de trabajos de zona.
Bueno, lo dejamos hasta ahí. Pasen feliz tarde. Mucho gusto de saludarlos. Gracias. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, Eddie. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde. Licenciado. Feliz tarde. Muchas gracias. Igual para ustedes. Feliz tarde. Bendiciones. Feliz tarde, licenciado. Gracias, Ana. Buenas tardes.